dejando el gobierno de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador. Estábamos leyendo una entrevista con Jerónimo Gutiérrez que publica precisamente en la revista Proceso, don Jesús Esquivel, en donde admiten que sí están negociando esto del tercer país seguro para que México se convierta pues algo así como el agente de inmigración de Estados Unidos en lo que respecta a centroamericanos. Voy con don Jesús Esquivel. Te saludo, Jesús. ¿Cómo te va? Vicente, muy bien, buenos días. Bueno, pues estamos al pendiente de estas sorpresitas que has estado publicando, sorpresitas digo, nada agradables del gobierno de Peña Nieto que le estaría dejando a Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos quieres ampliar la información, Jesús? Primero, sobre esta entrevista con Jerónimo Gutiérrez, el embajador de México en Washington, que pues ya admite con todas sus letras que sí se está negociando esto. Pues como había venido trabajando en el tema de la propuesta de Estados Unidos de convertir a México en un tercer país seguro, una especie de filtro migratorio para aquellos ciudadanos no mexicanos que solicitan asilo por cualquier razón en la Unión Americana y que bajo este compromiso ni siquiera llegaran a la frontera sur de los Estados Unidos, sino que para poder hacerlo primero tendrían que pedir el asilo a México. En un momento, cuando se filtró la información, lo negó de manera categórica el gobierno de Enrique Peña Nieto, en voz de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del propio Jerónimo Gutiérrez, que fue entrevistado por Carmen Aristegui y se le preguntó directamente eso. En Proceso publicamos los documentos, los cuales exponían que pues efectivamente sí estaban hablando del tema con el gobierno de Donald Trump y desde entonces habían guardado silencio. Por alguna razón, Gutiérrez ofreció una entrevista a Proceso, la primera on the record que se da con un embajador de México en Estados Unidos en los últimos 17 años y admite que están revisando la propuesta de Estados Unidos como parte de los temas de seguridad migratoria, pero también en la entrevista sostiene que pues no lo van a firmar, que seguramente cuando concluya el sexenio no habrá ningún compromiso, porque además el próximo presidente y su gobierno tendría la prerrogativa, en caso de que se estableciera el compromiso, de eliminarlo, Vicente. Jesús, tengo entendido, o sea, lo que yo llego a entender es que Jerónimo Gutiérrez dice que el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador ya está enterado de este tema. Sí, eso es lo que dice, que les han comentado. Y sí, yo ya lo había publicado hace 2 semanas. El equipo de transición, con las personas que yo hablé, me lo comunicaron. De ahí que yo le preguntara en la entrevista a Jerónimo, pues que en el equipo de transición lo acusan a él o lo señalan a él como el defensor ferviente del acuerdo del tercer país, y es ahí donde en la entrevista, si ya la leíste, él dice que él solo sigue instrucciones. Le pregunto entonces, ¿es idea de Videgaray? Y ahí es donde titubea y me dice que no lo encajone, pero da a entender que él solo sigue instrucciones. Pero está claro que lo venían revisando y que fue precisamente, me parece, que gracias a las publicaciones de que estaban negociando pues escondidas este tema y a las protestas y a la negativa del gobierno que viene de que no lo aceptaría, han declinado en el afán de aceptar lo que proponga Donald Trump. Don Jesús, también estoy al pendiente, no sé si ya lo publicaste y si puedas hablar de esta nueva sorpresita, que es un misil, leí en tus redes sociales. ¿Podrías darnos información acerca de eso? Ya está en la página. Se trata de una decisión que tomó el gobierno de, bueno, le puse sorpresita, un término que utilicé, pero las redes sociales mías, insisto, no tienen que ver con las noticias. Eso es una cuestión personal. El gobierno de Donald Trump, a través de la Agencia de Defensa de Cooperación y Seguridad, ya presentó al Congreso Federal estadounidense la certificación así de venta de 8 misiles al gobierno mexicano por un costo de $41 millones.
Esto después de que la semana pasada el Departamento de Estado aprobara la posible transacción bélica que pues constituye en venderle a la Secretaría de Marina y Armada de México 6 misiles tácticos de la clase Volt Sea Sparrow y 2 misiles telemétricos y Volt Sea Sparrow, además de pues contenedores cilíndricos, contenedores de embarque, partes y refacciones, asesoría técnica e ingeniería para poder utilizar este tipo de armamento, que incluso dice el gobierno de Estados Unidos a través del Pentágono en su certificación al Congreso Federal, que no implicaría riesgos de seguridad para los Estados Unidos, ni tampoco significaría cambios en la seguridad regional del hemisferio, Vicente. Perdón. Jesús, este paquete de misiles es el que ya habías tú destapado desde hace algunos meses, que tanta polémica provocó. Sí, lo que pasa es que ahora ya está aprobado por parte de Estados Unidos. Hay que entender una cosa, no porque un país quiera comprar armamento a Estados Unidos, se le vende de inmediato. Tiene que pasar por un proceso. Primero tiene que ser aprobada la posible venta, porque todavía no es un hecho. Ya está aprobada la venta por el Departamento de Estado, canalizando todos los aspectos de seguridad, cooperación y seguridad regional también en este caso. Después tiene que ser certificado el Congreso. En este sentido, déjame preguntarte, Jesús, ¿tiene lógica compra de este armamento, misiles por parte de México a Estados Unidos? Pues yo no soy un experto militar, pero la pregunta habría que hacérsela a la Secretaría de Marina. ¿Para qué queremos este tipo de misiles? Se supone que es para fortalecer y modernizar las fragatas que tiene la Secretaría de Marina, pero en ese caso se me hace que pues puede ser un poco innecesario, ¿no? No tengo la experiencia sobre cuál es la preparación y la actualidad bélica de la Secretaría de Marina, pero pues era un poco complicado. Hablando de Donald Trump, volvió a apapachar, a aplaudir a López Obrador. Dice que el nuevo presidente de México ha sido un caballero absoluto. A la hora de tuitear hace un par de días sobre las negociaciones con México, que dice él van por buen camino, que los productores de autos y los granjeros deberán de tomarse en cuenta y protegerse, si no, no habrá acuerdo, y en referencia al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. ¿Qué te deja? ¿Qué opinión tienes acerca de estos apapachos continuos de Trump a López Obrador? Porque lo reportaron obviamente todos los periódicos, todos los medios de comunicación en México. Por eso te lo pregunto, Jesús. Sabes que yo no estoy acostumbrado a la declaración y no me parece nada diferente a lo que ha venido escribiendo en su cuenta de Twitter Donald Trump desde que ganó la presidencia López Obrador el 1 de julio. Lo que diga, yo no se lo creo. Además, lo que me parece más importante no es lo que dice de López Obrador, sino que está advirtiendo que si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es favorable para los Estados Unidos, no va a haber compromiso. Para mí, eso es lo importante de lo que escribió Trump. Muy bien. Pues Jesús, te agradezco como siempre el tiempo y quedemos al pendiente. Te mando un abrazo. Muy bien, Vicente, buenos días. Gracias, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura. Saludo antes de ir.